Revelada la asombrosa verdad, el hombre blanco transformó su destino y la salvó de lo oculto. Jimena, con 22 años a cuestas, respiraba ciencia en cada rincón de su pequeño pueblo, rodeada de colores vibrantes que contaban historias de sacrificio. Las manos callosas de su padre y su madre, desgastadas por el campo, parecían empujarla hacia un futuro que ellos nunca habían tenido. Sin embargo, la chispa de su mente inquieta deslumbraba en cada presentación, como esa feria de ciencias donde un profesor extranjero, cautivado, le ofreció una oportunidad que pocos podrían imaginar. Estudiar en una universidad prestigiosa era un sueño al alcance de su mano, pero la sombra de las expectativas familiares se cernía sobre ella como un aguacero inminente. Demasiado ambiciosa, resonaban las voces de los que la rodeaban, ciertos de que su ambición la alejaría de sus raíces. No quería convertirse en una extraña, una mujer que olvidara a quienes más amaba. Sin embargo, su pasión por la ciencia clamaba por ser liberada. Las noches se convirtieron en el refugio de sus pensamientos, y la tensión en su hogar se hizo palpable. El amor de sus padres se desdoblaba entre la esperanza y el miedo. ¿Acaso el éxito la convertiría en alguien distante? La duda se adueñaba de su mente, mientras su corazón latía contra la corriente de lo que se esperaba de ella. Mientras investigaba en la biblioteca, encontró un documento antiguo que revelaba su legado familiar, sumergiéndola en una noche de insomnio. Ese dardo en el corazón la despertó. ¿Realmente era suficiente con cumplir sus sueños personales cuando su historia estaba marcada por injusticias? Comenzó a comprender que su talento podía ser la clave para reparar un honor que había quedado empolvado. Y aún así, las lágrimas de su madre la perseguían en sus pensamientos más oscuros. Cada logro significaba un paso más hacia la distancia, un eco de voces amorosas que gritaban su nombre en una lucha silenciosa. La invitación para presentar sus hallazgos en una conferencia internacional llegó como un rayo. Su padre la miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. Sus manos temblorosas reflejaban su conflicto interno. Salir de aquí significará perderte, decía su mirada. Y Jimena, sintiendo el tirón de los lazos familiares, cuestionaba su deseo de avanzar. ¿Qué significaba realmente el conocimiento si le costaba el amor y la cercanía de su familia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día se acercaba más el momento de su elección. Los ecos de su hogar y los gritos silenciosos de su corazón se entrelazaban en un conflicto creciente. La angustia acribillaba su mente mientras la fecha se cernía. El anhelo por expresar su potencial luchaba ferozmente contra la lealtad que sentía por su familia, dejando un vacío abrumador en su pecho. Jimena estaba atrapada en una tormenta sin salida, y en esa dualidad, la pregunta más cruda de todas aparecía: ¿sería capaz de redescubrirse a sí misma sin desangrar a su familia en el proceso? La llegada de la conferencia se acercaba, y el paisaje emocional se oscurecía, como un horizonte en tormenta, dejando a todos preguntándose qué camino tomaría Jimena, por fin, antes de que la verdad la alcanzara. Sentada en su habitación, Jimena luchaba por calmar la tormenta en su interior. Las notas de su presentación estaban esparcidas sobre la mesa, ajenas a la turbulencia que asediaba su mente. Cada frase escrita era un intento de articular su conocimiento, su experiencia y su propósito, pero todo se fragmentaba ante el peso de las decisiones que debía tomar. ¿Cómo presentaría su trabajo sin cuestionar su propia identidad? Los días previos a la conferencia,
se convertían en interminables vigilias. Estudiaba su presentación como si cada palabra pudiera definir no solo su futuro profesional, sino también su papel dentro de la familia que tanto amaba. El brillo de su sueño académico se hallaba opacado por la incertidumbre de su legado familiar. Se sentía como una acrobata en un hilo delgado, temiendo el más mínimo movimiento en falso. La noche anterior a su partida, escuchó voces de su madre en la distancia, palabras de amor pero también de advertencia. Las mujeres deben aprender a elegir sabiamente, murmuraba su madre, un eco de generaciones que habían priorizado la estabilidad sobre la ambición. ¿Era realmente una elección sabia perseguir su pasión? ¿O era egoísta dar la espalda a quienes habían sacrificado tanto por ella? Jimena cerró los ojos con fuerza, buscando aclarar sus pensamientos. La idea de traicionar a su familia la apuñalaba en el corazón, mientras un nuevo sentido de determinación iba surgiendo. Hoy, había encontrado en cada fragmento de su legado no solo un motivo para avanzar, sino un homenaje a su propia historia. Tenía la oportunidad no solo de brillar, sino de llevar con ella la carga de su familia, de su historia. Cuando finalmente llegó el día de la conferencia, la atmósfera era electrificante. Mientras caminaba por el pasillo de la universidad que la había acogido con tanto fervor, miró los rostros ansiosos de otros participantes, cada uno con una historia también, una carga que llevar, y en muchos casos una lucha similar. Pero sintió que el camino que estaba a punto de recorrer era diferente. En ese instante, se dio cuenta de que no estaba sola en su conflicto. La ambición, los miedos y las esperanzas eran sentimientos universales, compartidos por aquellos que se atreven a alzar la voz. Al entrar al auditorio, el murmullo de la multitud se desvaneció lentamente, dejándola en un sorprendente silencio. Jimena sintió que el peso de su mundo se concentraba en un único instante. Su corazón latía vorazmente mientras se ubicaba tras el podio, un escenario que simbolizaba tanto lo que había ganado como lo que aún podía perder. Sintió cómo las miradas se clavaban en su ser. Cuando comenzó a hablar, la pasión por la ciencia encendió su voz, liberando un torrente de ideas y descubrimientos. Pero en el fondo, sentía que cada palabra contenía no solo su trabajo, sino también las historias de aquellos que habían esperado por un cambio, por la justicia, por la memoria. Sus padres, sus antepasados, la voluntad de reparar lo que fue quebrado. El ritmo de su presentación giró en torno a un núcleo inesperado, el valor de entender quiénes somos para avanzar. Tal vez el conocimiento no era solo para sí misma, sino para abrir puertas a otros, para llevar consigo el peso de la historia, y al mismo tiempo, honrarlo. Cuando terminó, el silencio se transformó en un estruendo de aplausos, pero dentro de ella, una nueva inquietud surgió. ¿Había construido puentes o solo armado barreras? Mientras los asistentes animaban su esfuerzo, un rostro conocido entre la multitud la congeló. El hombre que había escrito sobre ella, quien alguna vez había cuestionado su talento. Su mirada no era de aprecio, sino de desafío. Iba a permitir que aquel instante la afectara. Iba a dejar que sus inseguridades definieran su futuro. Jimena, con una mezcla de valentía y vulnerabilidad, decidió que el camino aún no había terminado. La pregunta no era solo cómo continuar, sino cómo afrontar al verdadero antagonista en su vida. La duda que trascendía lo externo, arraigada en su interior. Y así, el momento de la verdad se aproximaba, mientras la sensación de una nueva batalla se cernía ante ella. La conferencia había sido un éxito rotundo. El eco de los aplausos aún reverberaba en su mente. Sin embargo, aquella mirada desafiante la mantenía en un estado de alerta constante. No podía dejar que la incertidumbre alimentara sus dudas, así que, mientras se retiraba del auditorio, Jimena se propuso explorar la raíz de su inquietud. Este no era un momento de flaqueza. Era una oportunidad de crecimiento.
Caminar por los pasillos de la universidad era como perderse en un laberinto familiar, con cada rincón recordándole la historia de su vida académica. Las paredes estaban adornadas con retratos de investigadores célebres, figuras que habían desafiado las normas y se habían mantenido firmes ante las críticas. Esa visualización, lejos de intimidarla, comenzó a infundirle valor. Nadie había alcanzado el éxito sin enfrentar adversidades. ¿Por qué debería ella ser la excepción? Sin darse cuenta, se había adentrado en una sala de consulta, un espacio destinado al diálogo y la reflexión. A través de las ventanas, la luz del sol iluminaba mesas repletas de libros y notas. Fue un lugar propicio para confrontar su incertidumbre. Se sentó y tomó un bolígrafo, en un intento de externalizar sus pensamientos. ¿Qué era lo que realmente quería lograr? De la columna de logros y expectativas que había trazado en su mente, había una sección que solo contenía preguntas. Ximena comenzó a escribir. ¿Es suficiente mi voz? Soy digna de este reconocimiento. ¿Qué impacto tener en el mundo? Cada pregunta era un jaguar acechante en la selva de su mente, instándola a permanecer en su zona de confort. Pero tras cada trazo firme, también surgían aclaraciones. La verdad se abría paso entre las dudas. Tengo algo valioso que compartir. Una perspectiva que puede desafiar a otros, quizás incluso al propio crítico que me observa. Al salir de la sala, recordó las historias de aquellos mentores que la habían guiado. Recordó el consejo de su profesora de ética, quien había compartido su propia lucha por ser escuchada en un ámbito dominado por hombres. La valentía de estas mujeres resonó en su interior. Cada historia un recordatorio de que la lucha no solo era hacia afuera, sino también hacia adentro. Se dirigió a la sección de materias pendientes. Había un ciclo de talleres para jóvenes académicos convocados por la misma universidad, una oportunidad para perfilar su voz y su mensaje. Sin pensarlo 2 veces, se inscribió. Era el momento de consolidar su identidad profesional, de convertir sus miedos en impulso. Mientras avanzaba en el proceso de inscripción, una inquietud más la invadió. ¿Y si el crítico, el hombre que había desafiado su talento, formaba parte de esos talleres? Hacer frente a sus inseguridades implicaba también enfrentar a aquellos que podían dudar de su capacidad. Pero más que miedo, sentido de desafío. Cada encuentro podría ser una oportunidad de demostrar su valía. Con un profundo suspiro, apretó el papel de inscripción en su mano. La transformación que durante años había buscado no estaba solo en la aceptación de los demás, sino en su propia decisión de avanzar. Aquel día, Ximena prometió no solo aprender, sino también contribuir, aportar valor y ser valiente al expresar su verdad. La decisión estaba tomada. Lo que había comenzado como una presentación se había convertido en un viaje hacia el autodescubrimiento. Sin embargo, mientras su mente se llenaba de nuevas posibilidades, un mensaje apareció en su teléfono. Era el hombre con quien nunca había querido cruzar palabras, invitándola a una charla después del taller. Su corazón se detuvo por un instante, preguntándose si eso significaba que el círculo de su lucha personal estaba por cerrarse, o si, en realidad, estaba a punto de abrir un nuevo conflicto. ¿Qué le diría? Una mezcla de anticipación y temor la envolvió, exigiendo que se preparara para más que una simple charla. Un auténtico enfrentamiento con la voz que había tenido miedo de escuchar. Ximena no tuvo tiempo para procesar los matices del mensaje. La respuesta exigida parecía inmediata, un impulso que le atravesaba el pecho. La idea de encontrarse cara a cara con su crítico la mantenía inquieta, mientras que al mismo tiempo encendía algo profundo en su interior. Una chispa de valentía y desafío. Pasaron los días previos al taller como un susurro. Se destacó entre sus compañeros, siempre lista para participar, siempre ofreciendo su perspectiva. Cada pregunta que respondía o cada idea que compartía eran pasos hacia la consolidación de su lugar en el mundo académico. En cada taller,
La voz interior que alguna vez había dudado de sí misma comenzó a hacerse más fuerte, más clara. Una semana después, bajo la luz tenue de un auditorio, el día del taller llegó. Al entrar, el ambiente era cargado. Profesores y estudiantes debatían apasionadamente. La atmósfera era de nervios ante lo inminente. En medio de ese mar de pensamientos, Ximena se sentó, inhalando profundamente para calmar sus ansias. Routine Said, el moderador, presentó a los ponentes y entre ellos lo que había temido. Aquel hombre que había mirado con desdén en su primera presentación. Él hizo un gesto sutil al tomar el micrófono, y Ximena sintió un escalofrío recorrer su columna. Su presencia proyectaba confianza, y aunque ella sabía que era solo una fachada, no podía evitar sentirse ansiosa. Durante su intervención, él esbozó críticas a trabajos de jóvenes académicos. Cada comentario resonaba en el fondo de su mente, mientras ella luchaba por mantener la calma. Sin embargo, a medida que soltaban las palabras, también lo hacía su miedo. Escuchando sus argumentos, empezó a detectar sus fallos. Lo que antes había percibido como una figura imponente, comenzó a desdibujarse ante la claridad de su percepción crítica. Fue entonces cuando comprendió que no se trataba de callar a su crítico. Era algo mucho más grande. Su propia voz debía ser escuchada. Su mente se llenó de reflexiones y contraargumentos que la hacían sentir fuerte y preparada. Al terminar la jornada, la oportunidad de confrontarlo estaba a la vuelta de la esquina. Se dirigió hacia donde él estaba conversando con un grupo de colegas. A medida que se acercaba, el murmullo del público parecía desvanecerse, dejando espacio a las palpitaciones de su corazón. ¿Puedo hablar contigo un momento?, lanzó la pregunta, más firme de lo que se sentía por dentro. El hombre giró la cabeza. Sus ojos sorprendidos buscaban los suyos. Reconoció la determinación que irradiaba del fondo de su tono, y, tras una pausa, asintió. La conversación fluyó, inicialmente entre chascarrillos sobre el taller, pero rápidamente se tornó en un debate sobre sus posturas académicas. Ella usó cada argumento que había preparado. Su elocuencia fue encontrando pulsos, las cifras, los estudios, los ejemplos relevantes que hacían eco no solo de su preparación, sino de su creciente confianza. Sin embargo, en el fondo de esa batalla discursiva, se preguntaba si realmente podría cambiar su concepción sobre ella. Al final de la conversación, cuando él ofreció una crítica que, en el fondo, reflejaba respeto y reconocimiento, se dio cuenta de que el encuentro había desbordado su expectativa. No solo había logrado sostener una conversación civilizada, sino que su voz había resonado con la misma fuerza que la suya. Mientras se despedían, una sonrisa cruzó su rostro. Ella había tomado las riendas de su narrativa, y la incertidumbre que antes la abrumaba se había transformado en una nueva comprensión de su capacidad. Sin embargo, al regresar a casa, reflexionando sobre su próximo paso, un mensaje irrumpió nuevamente en su teléfono. Era una invitación para dar una charla sobre su experiencia en el taller y su interacción con él. La emoción de haber superado un obstáculo se entremezclaba con la incertidumbre de si realmente estaba lista para compartir todo lo que había aprendido. Pero un pensamiento se apoderó de ella y no la abandonó. ¿Está preparada para ser el reflejo de todo lo que ha vivido en estos días? Y así, el ciclo de crecimiento se abrió ante ella, un nuevo desafío que prometía inclinar la balanza de su autocapacitación. En su mente, una sola pregunta dictaminó su siguiente paso. ¿Podré hacer frente a mi propia historia y mostrar la versión más auténtica de mí misma? Su mente estaba en ebullición cuando recibió la invitación para dar la charla. El mensaje resaltaba no solo la importancia de su experiencia en el taller, sino también su lucha personal por hacerse un lugar en el mundo académico. Sin embargo, en lugar de sentirse empoderada, Ximena se enfrentó a una oleada de dudas. Podría optar por declinar esa invitación y seguir en la sombra, pero algo en su interior empezó a exigir más. Al día siguiente,
Se sentó con su cuaderno y un bolígrafo nuevo, el mismo que había utilizado para tomar notas en el taller. Mirando las páginas en blanco, reflexionó sobre el viaje que había recorrido hasta ese momento. Esa lucha contra la inseguridad se había transformado en una búsqueda activa de su voz. Pero, ¿sería suficiente para capturar la atención de la audiencia? Comenzó a esbozar ideas, recordando fragmentos de su conversación con su crítico. Se dio cuenta de que su historia no se limitaba solo a sus desafíos personales, sino que incorporaba las batallas de colegas que también habían enfrentado la falta de reconocimiento y apoyo. Decidió que su charla no sería un monólogo sobre su logro individual. Se convertiría en un reflejo de la complejidad de la vida académica. La voz de otros también merecía ser escuchada, un tema recurrente en sus reflexiones. Si bien sabía que su enfoque era valioso, un temor persistía. ¿Cómo sería recibida su perspectiva? ¿Y si su historia no resonaba en los demás como había esperado? Esta última pregunta persistía, un eco constante que paralizaba sus pensamientos. Pero a medida que profundizaba en su preparación, algo empezó a cambiar. Esa preocupación por el juicio ajeno empezó a transformarse en una motivación por el impacto que podría generar. Durante las noches siguientes, se organizó con más rigor. Practicó su discurso frente a un espejo, observando sus gestos y expresiones. Cada repetición era tanto un ejercicio de oratoria como una forma de enfrentar los miedos que habían vivido dentro de ella. Mientras se miraba, comenzó a ver a alguien más. Alguien que era capaz de llevar su historia a un público ávido de conocerla. El día de la charla, el auditorio se sintió más grande que nunca. Pero en lugar de sucumbir al terror escénico, se plantó frente al micrófono, con un pequeño grupo de amigos entre el público que la miraba con ojos alentadores. Al comenzar a hablar, una calma se apoderó de ella, como si todas las piezas de su viaje encajaran en ese instante. Las palabras fluyeron. Narró su historia, su encuentro con su crítico. Cada crítica y cada momento de autodescubrimiento se entrelazaron en un discurso apasionado. Notó cómo su voz pareció resonar no solo en las paredes del auditorio, sino también en los corazones de quienes la escuchaban. Podía ver expresiones de entendimiento, asombro y, ante todo, conexión. Al finalizar, la ovación fue abrumadora. El alivio y la felicidad mezclados llenaron su ser. Sabía que había cumplido con su objetivo. No solo había compartido su experiencia individual, sino que había abierto un espacio para que otras voces también fueran válidas. Sin embargo, mientras el eco de los aplausos moría, un nuevo mensaje en su teléfono la sorprendió. Era una oferta de publicación para un artículo académico basado en su charla, pero, junto a la emoción, creció el desafío. La invitación venía del mismo crítico que había confrontado. Su mente se saturó de preguntas. ¿Sería realmente el momento de colaborar con alguien que, hasta hace poco, había visto como un antagonista? ¿Podría ese acto de fe equilibrar su historia con la suya? Jimena se encontró en un cruce, una decisión crucial que podría moldear su futuro. Se sintió repentinamente vulnerable, aún en el umbral de su evolución. ¿Podré fusionar mis pensamientos con los de él, o esto solo será otro precipicio más? En esa incertidumbre se encontró ansiosa por descubrir la siguiente etapa de su camino. La oferta de publicación ocupaba sus pensamientos. Cada vez que intentaba concentrarse en su tarea actual, un torrente de escepticismo se apoderaba de ella. La posibilidad de aceptar el desafío y colaborar con su crítico la llenaba de ansiedad y curiosidad. Nació en ella un tumulto de emociones, una mezcla de ambición que había despertado y el temor de una decepción que podría desvanecer su reciente avance. Decidida a no dejarse dominar, Jimena se sumergió en la investigación sobre los conceptos que pretendía explorar en el artículo. Cada visita a la biblioteca se convertía en una inmersión profunda, no solo en el contenido académico, sino en el análisis de su propio estilo. Comenzó a esbozar sus ideas, a confrontar sus limitaciones y a ensamblar una estructura sólida. Sin embargo, cada página que llenaba era también un recordatorio de la presencia constante del crítico.
La idea de reunir sus pensamientos con los de alguien a quien había percibido como adversario parecía una traición a su reciente autodescubrimiento, pero pronto se dio cuenta de que el mayor enemigo podría ser su propia resistencia al cambio. ¿No había sido ella quien había buscado expresar las voces reprimidas? Así, en lugar de luchar contra esta nueva realidad, comenzó a considerar la posibilidad de aprender de su experiencia. Durante esas semanas, trabajó incansablemente en su repercusión personal. Se enfocó en construir una voz clara, no solo en el contexto de su discurso, sino también en cómo comunicar su perspectiva de manera que incluso su crítico pudiera entenderla. Su enfoque no era solo compartir su historia, sino también destacar el impacto que la colaboración podría tener en el campo académico. Escribía a menudo con fervor, el bolígrafo desgastado advirtiendo horas de reflexión, pero también de descubrimiento. Cada encuentro con su crítico empezaba a parecer un ejercicio más que un obstáculo, pero lo que podría haber sido simplemente un diálogo, se tornó en un pequeño campeonato de ideas. Cada punto que él sugería era una oportunidad para Jimena de defender su visión, y a su vez, ser empujada a abarcar nuevas perspectivas. Curiosamente, comenzaron a surgir sinergias. Sus debates se tornaron en diálogos significativos donde ambas voces, aunque diferentes, resonaban de manera complementaria. Sin embargo, este crecimiento no estuvo exento de dificultades. En algunas ocasiones, las tensiones se agudizaban. Cada vez que su crítico ofrecía críticas que sonaban más destructivas que constructivas, Jimena se encontraba rememorando los momentos de inseguridad. Recordaba cómo ciertas palabras la habían paralizado en el pasado. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la autovaloración negativa, tomó aire y volvió a observar las críticas como oportunidades de mejora. Una noche, mientras revisaba un boceto final de su artículo, algo cambió dentro de ella. En ese instante, realizó una conexión. Su voz no solo importaba por su contenido, sino también por su relevancia en el ecosistema académico que tanto deseaba desafiar. Comprendió que su enfoque debía centrarse en lo que hacía única su perspectiva, y en el potencial de un futuro que podría surgir de la colaboración. El momento llegó cuando se encontraron para discutir los últimos detalles de su trabajo. El aire estaba cargado de expectativas. Jimena sabía que tendría que presentar su conclusión con claridad y firmeza, enfrentándose a la posibilidad de que su punto de vista no fuera aceptado del todo. Pero estaba lista. Su experiencia previa en el auditorio la había preparado, y la lección más grande era mantenerse fiel a su voz, incluso en medio del desacuerdo. Esta es una oportunidad, no un obstáculo, se dijo, mientras fijaba su mirada en los ojos de su crítico. El instante de la verdad estaba cerca, un desafío que no solo ponía a prueba sus convicciones, sino que también definía la dirección de su carrera. En esa intersección, la pregunta que resonó nuevamente fue: ¿podría superar sus temores y filtrar sus ideas a través de las críticas, creando un nuevo espacio para el diálogo? En ese preciso momento, una resolución brotó en su interior, preparada para ser compartida. Con cada palabra que se le ocurría, se abrazaba a la posibilidad de un futuro completamente diferente, donde su voz, antes temerosa, ahora se expandía hacia nuevos horizontes. Sin embargo, la inminente tensión de su presentación empezaba a inscribirse en su pecho, dejándola en vilo. Porque ella sabía que, al final, también habría que confrontar de nuevo a quienes más la habían desafiado. La decisión que estaba por tomar podría determinar su camino. Sería capaz de hacerlo sin desvanecer su esencia. El peso de la pregunta la acompañaba mientras anticipaba lo que vendría. El eco de sus propias dudas retumbaba en su mente, al tiempo que la resolución comenzaba a solidificarse, preparándose para un nuevo cruce con su destino. Jimena se sentó en la mesa del café. El olor a café fresco envolviendo el ambiente. Sujetaba su cuaderno con ambas manos.
Su corazón latía intensamente al recordar el encuentro que tenía programado con su crítico, quien ahora compartía el mismo objetivo: la publicación. Miró su reflejo en la ventana y, en un instante, se sintió como una versión de sí misma que ya no reconocía del todo. La determinación que había crecido dentro de ella se contrastaba con sus viejos temores. Había algo en esa colaboración que la desarmaba y a la vez la impulsaba, como si finalmente hubiera comprendido que el enfoque individual no siempre conducía a un verdadero progreso. A medida que tomaba un sorbo de su café, se planteaba nuevas interrogantes sobre su trabajo. Las reacciones de los demás podían chocar con sus ideas, pero eso no silenciaría su voz. Había empezado a entender que la verdadera fuerza radicaba en aceptar la incomodidad del diálogo, incluso con aquellos a quienes había considerado enemigos. Al llegar el momento, salió del café con su cuaderno bajo el brazo, y se dirigió a la biblioteca para revisar sus apuntes una última vez. Estaba decidida a estar preparada. Con cada paso, visualizaba el encuentro, cada argumento que podía presentar, cada ejemplo que deseaba ilustrar. Su mente zumbaba con ideas fragmentadas, cada una más potente que la anterior, mientras sus inseguridades se convertían en una especie de combustible para su forma de pensar. Ya no haría de las críticas un examen de su valía. Eran pistas, desafíos, un mapa hacia su propio crecimiento. La sala de reuniones se extendía ante ella, un espacio formal que antes le intimidaba, pero que hoy le parecía un campo de batalla que estaba lista para conquistar. Saludó a su crítico, que ya la esperaba, y con una firmeza inusitada, se sentó frente a él. Las palabras fluyeron de su boca, cada frase un ladrillo en la construcción de su argumento. Aquella sensación de ser un artista modelando su obra, la empoderaba. Con el momento en su apogeo, comenzaron a surgir las tensiones. Las inyecciones de crítica de su compañero se tornaban más feroces. No podía evitar sentir cómo chisporroteaban dudas en el aire. Sin embargo, tomó aire y cerró los ojos por un instante. Su voz interior resonaba. No eran ataques, sino pasos hacia la mejora. Y al abrir los ojos, Jimena se dio cuenta de que, en lugar de retroceder, se había acomodado en la resistencia. Cada palabra que él decía, cada objeción, se convirtieron en una oportunidad para destilar aún más su voz única. Comenzó a articular no solo su posición, sino el porqué de su elección. Su experiencia personal en el campo había sido amplia y rica, un testimonio que no iba a sacrificar por temor a la controversia. En una conversación que empezó a parecerse a un duelo intelectual, Jimena se levantó y defendió su perspectiva como nunca antes lo había hecho. El intercambio la transformó. No solo estaba afirmando su voz, sino que también comenzó a entender que en la divergencia había matices que podrían enriquecer su artículo. El diálogo se volvió un ejercicio de exploración mutua. Cada cambio de argumento era un descubrimiento, un paso hacia un conocimiento más profundo de sí misma y de su crítica. Cuando las tensiones alcanzaron un clímax, su crítico se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. En su rostro, Jimena divisó no solo el desafío habitual, sino una chispa de reconocimiento. ¿Estaba dispuesto a aceptar la evolución de su perspectiva? La incertidumbre llenó el aire, no solo por los resultados del encuentro, sino por el camino que se daba a su propia voz. El futuro se había expandido ante ella de forma inesperada. Con el cierre de la discusión, Jimena se dio cuenta de que, sin importar el desenlace, se había liberado de los grilletes de sus miedos, y eso en sí mismo era un triunfo. Pero mientras ello sucedía, una pregunta amenazaba con eclipsar su satisfacción. ¿Qué pasaría si tomaba más riesgos, si exploraba otras facetas de su propia voz, donde la vulnerabilidad y la fuerza pudieran coexistir? Cuando salió de la biblioteca esa tarde, la idea de la siguiente etapa de su viaje comenzó a germinar. En su mente se formó una resolución: atender a nuevas voces,
Una colaboración que pudiera desafiar no solo las convenciones académicas, sino también su propia visión del mundo. La puerta que había abierto aún estaba entreabierta, y del otro lado se asomaba un espacio lleno de posibilidades que le provocaban nervios y emoción a partes iguales. La luz del sol brillaba encima de ella mientras se alejaba, sugiriendo que la próxima confrontación no solo involucraría su trabajo, sino todo lo que pensaba que conocía sobre sí misma. ¿Se atrevería a cruzar ese umbral una vez más? Jimena se detuvo en la acera, la luz del sol deslizando suavemente sobre su piel, mientras sus pensamientos giraban en espiral. Había algo electrificante en la posibilidad de colaborar con nuevas voces, pero también un eco de duda resonaba en su mente. El refugio del conocimiento previo, la seguridad de las opiniones pasadas, se enfrentaba a la audaz invitación de explorar lo incierto. En su camino hacia casa, una idea nacía con fuerza. Debía buscar personas que desafiaran su comprensión del mundo, individuos cuyos enfoques divergentes pudieran dar vida a nuevas facetas de su propio trabajo. Reflexionó sobre sus experiencias recientes, comprendiendo que había más en juego que la simple aprobación de su crítico. En ese momento, decidió que la confrontación que había pasado no solo había cambiado su perspectiva, sino que ahora debía ser el catalizador de un cambio más amplio en su vida. Al llegar a su apartamento, tomó su cuaderno, su refugio, su aliado, y empezó a esbozar posibles colaboraciones. Incluir a otros debía ser un acto de valentía, y ella estaba dispuesta a traspasar fronteras. Comenzó por una lista de personas cuyas ideas la intrigaban. Un investigador con un enfoque radicalmente distinto, una artista que defendía la fusión de géneros, y un filósofo que cuestionaba las narrativas tradicionales. Cada nombre tenía el potencial de abrir una ventana a un universo desconocido para ella. Mientras escribía, notó cómo la responsabilidad de estos nuevos contactos la llenaba de ansiedad. El miedo a ser rechazada era un viejo amigo, pero esta vez lo enfrentó con la estrategia que había desarrollado en su encuentro anterior. Reconoció que el fracaso podía ser el resultado del aprendizaje, así que decidió que ese camino a la incertidumbre era el único que realmente valía la pena transitar. Se obligó a sí misma a recordar que su voz no solo importaba en el contexto de su crítica, sino que podría ser un hilo conductor en una red mucho más amplia de pensamiento. Las horas siguientes fueron un torbellino de preparación. No solo buscó comunicarse con estos individuos, sino que también se planteó cómo podría abordar las conversaciones de manera efectiva. Como si modelara una obra en arcilla, decidió que cada interacción debía estar basada en la autenticidad, donde su voz podría ser genuina y vulnerable. La idea de ser vista como una aprendiz de algo más grande que ella misma comenzó a resonar con fuerza. Una mañana, tras varios días de correos electrónicos y llamadas telefónicas, se encontró frente a su primer colaborador, el investigador de ideas provocativas. La reunión había sido acordada en un pequeño espacio de coworking, un escenario que prometía creatividad y dinamismo. Al llegar, sintió un nudo en el estómago. Este individuo había desafiado las normas de su campo, y con ello, también su confort. Cuando se sentaron, las palabras fluyeron de ambas partes, pero pronto, su interlocutor comenzó a hacer preguntas que la ponían en un aprieto. Cada respuesta era un paso a la luz de sus inseguridades. Sin embargo, la emoción de esta lucha dialéctica la hizo reconfigurar su enfoque. Se dio cuenta de que su verdadera voz se podía escuchar en el intercambio de ideas, en la manera en que se rebatía, se aceptaba, se redefinía. Mientras la conversación se desarrollaba, desnudó un aspecto de su historia personal que nunca había compartido públicamente. El silencio que siguió la llevó a preguntarse si había tocado una fibra sensible en su compañero. Su próximo desafío implicaba reconstruir ese momento de vulnerabilidad en una narrativa que pudiera resonar, no solo como un testimonio individual, sino como una invitación a otros a unirse a su búsqueda de la autenticidad. Con un nuevo propósito ardiendo dentro de ella,
Jimena dejó la reunión con una mezcla de incertidumbre y emoción. Cuestionamientos flotaban en su mente. ¿Cuán lejos podría llevarla esta nueva dirección? La visión de lo que podría surgir de su courage le ofrecía por primera vez un sentido palpable de potencial. El camino que había elegido se expandía ante ella en un laberinto de posibilidades y decisiones. ¿Podría realmente abrazar las complejidades de sus nuevas conexiones sin perder su esencia? La chispa de transformación parecía visible en el horizonte, pero una duda persistía. ¿Estaba lista para un viaje que la llevaría a los límites de su identidad? Mientras Jimena caminaba hacia nuevos debates y encuentros, una pregunta pulsante invadió su mente. ¿Sería capaz de enfrentar las zonas más oscuras de su propia voz, revelando no solo sus luces, sino también sus sombras? Jimena se despertó con la necesidad de tomar decisiones audaces, impulsada por el eco del encuentro, que la había dejado reflexionando sobre el poder de su voz. Esa mañana, el aire fresco entraba por la ventana, llevando consigo la promesa de renovación. Decidida a seguir explorando su autenticidad, se preparó para un nuevo encuentro, esta vez con la artista. La idea de abrirse a la fusión de géneros resonaba profundamente en ella, como un llamado a descubrir diversidades que siempre había apreciado desde la distancia. Al llegar al estudio de la artista, se sintió intimidada por el ambiente vibrante que la rodeaba. Las paredes estaban cubiertas de colores vivos y formas abstractas, una expresión de libertad que contrastaba con su propia cautela. Sin embargo, en lugar de retraerse ante esta explosión de creatividad, decidió canalizar su vulnerabilidad. Se sentó frente a su interlocutora, dispuesta a ser la arquitecta de una conversación que prometía ser reveladora. La artista y su forma de ver el mundo la hicieron reflexionar sobre sus propias limitaciones. Durante la charla, escuchó atentamente mientras la mujer compartía su proceso creativo, sus luchas y su manera de combinar influencias dispares para dar vida a su obra. Jimena entendió que allí había una lección esencial. La creatividad no temía al caos, sino que lo abrazaba. En un momento de sinceridad, recordó su propia historia y cómo, durante años, había seguido patrones preestablecidos. ¿Qué pasaría si pudiera permitir que sus contradicciones e inseguridades se manifestaran en su trabajo? El intercambio se tornó más profundo, a medida que ambas compartían momentos de su trayectoria. La artista se adentró en la complejidad de su propia identidad y cómo había luchado contra el juicio ajeno. Este diálogo brindó a Jimena la confianza para abrirse aún más, revelando la presión que sentía por cumplir con las expectativas de su círculo profesional. Se dio cuenta de que, en su afán por ser aceptada, había silenciado partes de sí misma que deseaban ser escuchadas. Mientras la artista pintaba, creando una obra que reflejaba sus emociones, Jimena sintió que su mente comenzaba a producir nuevas ideas. El enfoque radical de su colaboradora no solo la inspiraba, sino que le ofrecía una forma tangible de explorar su propia voz. ¿Cómo podía ella también fusionar sus pasiones y experiencias en su trabajo de manera igualmente valiente? Las palabras de la artista se quedaban pegadas en su mente. La belleza surge de la incomodidad. Con cada pincelada y cada comentario, sentía que una atmósfera de libertad la envolvía. Aún así, la sombra de la duda no se disipaba por completo. El impulso de regresar a su zona de confort la llamaba, sus temores persiguiéndola en silencio. Pero esta vez estaba decidida a no dejarse atrapar. Cuando la reunión llegó a su fin, hizo una promesa a sí misma: abrazar el caos que conlleva la exposición emocional y permitir que esa autenticidad se traduzca en su trabajo. Al salir del estudio, Jimena sintió que una nueva chispa se había encendido en su interior. Tenía que llevar esas revelaciones a su próximo encuentro, una conversación pautada con el filósofo, que prometía poseer un nivel intelectual que podría desarmarla. La ansiedad se asomaba nuevamente, pero no iba a permitir que la limitara. Si la artista había hecho vibrar su esencia a través del arte, ¿qué podía aprender del pensamiento crítico del filósofo?
Mientras se dirigía a la siguiente reunión, un pensamiento pulsante la acompañaba. ¿Podría realmente transformar el caos de su nueva identidad en un relato auténtico ante el mundo? La incertidumbre la invadía, pero también un renovado sentido de propósito. El momento de enfrentarse a su propio pensamiento debía estar más cerca de lo que imaginaba. ¿Sería capaz de acoger las complejidades del conocimiento y la vulnerabilidad? La amenaza y la promesa de su búsqueda por la verdad estaban a punto de chocar en una confrontación inevitable. Ximena se sentó en la mesa redonda del café donde se encontraría con el filósofo. Una sensación de nerviosismo bullicioso la invadía, pero esta vez una chispa de confianza comenzaba a brotar en su interior. Hacía unas semanas hubiera evitado un diálogo profundo por miedo a ser desmantelada en el proceso. Pero esa serie de encuentros había transformado su perspectiva. Su voz, reconocida y válida, era el resultado no solo de su historia, sino también de un ejercicio de autenticidad que había decidido emprender. Cuando vio al filósofo acercarse, su figura robusta y su presencia imponente, le pareció, por un breve instante, intimidante. Pero este miedo, Esteiza ya no tendría el mismo poder sobre ella. La conversación comenzó de manera cordial, pero pronto se tornó en un desafío intelectual. Su interlocutor la instaba a razonar aún más, a profundizar no solo en sus argumentos, sino en su propia identidad. Las preguntas que él planteaba evocaban muchas de las dudas que había enfrentado a lo largo de su vida personal y profesional. Ximena compartió con él las lecciones que había aprendido en sus reuniones anteriores, cómo la crueldad de sus inseguridades ya no la desbordaba. El conocimiento florece en la incomodidad, comenzó a articular, con una respuesta que resonaba con claridad. Hablaban de la naturaleza de la verdad, de cómo la percepción siempre era subjetiva, un espejo en el cual cada uno reflejaba su propia historia. A cada palabra pronunciada por el filósofo, Ximena sentía que una parte de ella se fortalecía, pero también se vio desafiada. El intercambio de ideas se intensificaba y las conversaciones fluían. Habló sobre su viaje en la academia, la lucha que había mantenido con la duda y el miedo. Durante el diálogo, se dio cuenta de que las perspectivas que antes le asustaban ahora eran oportunidades para expandir su conocimiento. Cuando el filósofo planteó una pregunta sobre el sentido del éxito, Ximena recapituló. El éxito no es solo un resultado en un campo profesional, es también la capacidad de aceptar las partes más vulnerables de uno mismo y promover las narrativas que nos conectan a los demás. Sus palabras resonaron en la mesa, y el filósofo, visiblemente sorprendido, la interrumpió. ¿Es eso lo que has descubierto contigo misma? El éxito es contribuir a una historia colectiva. Su voz, por primera vez, sonaba admirativa. Ximena sonrió. Sí, he aprendido que cada vez que me atrevo a ser auténtica y a compartir mi historia, también escarbo en el universo de los demás. La belleza de la comunicación radica en la apertura, no en la resistencia. Mientras él asentía, sintió una oleada de satisfacción personal. En ese instante, comprendió que la lucha interna que había combatido anteriormente era un paso esencial hacia su crecimiento. Cuando el encuentro finalizó, ambos se despidieron cordialmente, pero no antes de intercambiar información de contacto para futuras colaboraciones. Ximena sabía que debía mantener abiertas estas conexiones, que cada conversación podría ser un peldaño hacia una nueva dimensión de su ser. Mientras salía del café, el peso que antes la agobiaba se había disuelto en el aire fresco. Regresó a casa con un renovado propósito. Se sentó frente a su escritorio. Los apuntes esparcidos sobre la mesa revelaban una narrativa completa de su viaje hasta ese momento. Tenía historias que contar, experiencias que compartir con el mundo. No solo acerca de su lucha, sino también sobre los encuentros que habían modelado su identidad académica y personal. Cada voz, un hilo tejido en una rica tapicería de crecimiento. Con determinación, abrió su laptop y comenzó a escribir. Cada palabra que fluía era un eco de sus pasos en este viaje.
Su primer artículo académico iba en camino, y al mismo tiempo, comenzó a esbozar nuevos proyectos de colaboración, llamadas a la acción más abiertas. Reconoció que su voz era un puente hacia otras perspectivas, y decidió que el próximo paso sería compartir esas historias de forma accesible, pública y auténtica. Ximena se dio cuenta de que no solo había sorteado obstáculos, sino que había creado un nuevo camino en su vida. Su identidad estaba ahora alineada con el propósito de fomentar el diálogo, desafiando a otros a explorar sus propios relatos y vulnerabilidades. Ya no se sentía como una figura solitaria, había despertado la conciencia colectiva que la rodeaba. Finalmente, al cerrar su laptop, una sensación de paz invadió su ser. Había conquistado su miedo a ser vista, no solo como académica, sino como una persona que representa la complejidad de la experiencia humana. El camino por recorrer aún era largo, pero cada paso que daba era una afirmación, una celebración de su propia historia. Mientras miraba por la ventana, se sintió envuelta en una brisa fresca. En ese momento, lo que una vez pareció un destino incierto, reveló su verdadero significado. Esta era su victoria personal, una resolución única de identidad, una valiosa aportación al mundo. A partir de ahora, Ximena sabía que no solo podía compartir su voz, sino también animar a otros a alzar la suya. En este valiente acto de autoafirmación, encontró su verdadero propósito, una conexión profunda entre su esencia y su legado. Así, la historia apenas comenzaba. Cada página escrita enlazando su viaje con el de aquellos que vinieron antes, y quienes se atreverían a seguir. Esta es la conexión que forjó. Esta es la voz que dejó escuchar. Y con esta culminación, el renacimiento de su ser se había transformado en su mayor logro personal. Si te ha inspirado la historia de Ximena, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo, y que más personas conozcan estas narrativas de superación. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu voz cuenta, y cada acción es un paso hacia el futuro.